El poder militar de Francia en cuanto a buques, aviones, blindados y fuerzas especiales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos parte del poder militar de Francia, dando un vistazo a su mejor buque de combate, sus mejores aeronaves, sus mejores blindados y sus mejores unidades de fuerzas especiales. Para ello he resumido en un solo video los 4 tops dedicados a cada tema en específico. Y bueno, sin más, empezamos. Aeronaves. 5. Aviones de patrulla marítima, Breguet Atlantic 2. El sistema Atlantic 2 fue la respuesta de la Armada Nacional de Francia a la amenaza que representaban los submarinos y buques de superficie soviéticos en la década de los 70. Los prototipos se desarrollaron sobre la base del sistema Breguet PR-1150 Atlantic, que el 30 de enero de 1959 es seleccionado por el Comité de Armamento de la OTAN para la misión de patrulla marítima, siendo el primer avión de su tipo en ser desarrollado para esa misión y no una aeronave comercial modificada. Se construyeron 2 prototipos del Atlantic 2. El primer vuelo del Atlantic 2 se llevó a cabo el 8 de mayo de 1981. Francia adquirió 28 unidades, las cuales fueron fabricadas a partir de 1984. Todos estos aviones fueron retirados en 1996, siendo sustituidos por la segunda generación Atlantic 2. A partir de 2019, la Armada francesa empezó a recibir los primeros de un total de 18 aviones Atlantic 2, modernizados al estándar 6. El Atlantic 2 puede transportar hasta 3.500 kilogramos de carga bélica, entre ellos misiles Exocet AM-39, torpedos de impacto M190, bombas guiadas de precisión, carga de profundidad, minas navales y sonoboyas. 4. Dassault Dornier Al-Fayed. El Dassault Dornier Al-Fayed es un avión de ataque ligero y un entrenador avanzado, coproducido por Dassault Aviation de Francia y Dornier Flugzeugwerke de Alemania en la década de 1970. Fue desarrollado específicamente para realizar las misiones de entrenamiento y ataque ligero, siendo adquiridos en grandes cantidades por las fuerzas aéreas de Francia y Alemania para la formación de futuros pilotos. Las características más resaltantes de estos cazas son tripulación de 1 o 2 pilotos, velocidad máxima operativa de 994 km por hora y un alcance de 2.780 km. Como armamento principal lleva un cañón DEFA de 30 mm en un contenedor central con 150 proyectiles. Para llevar el armamento tiene 5 puntos de anclaje con una capacidad de 2.500 kg para cargar una combinación de bombas de caída libre, cohetes no guiados de 68 y 70 mm, misiles aire-aire Martra Magic 2 y misiles aire-tierra AGM-65 Maverick. El avión ha sido exportado a un total de 12 países. 3. Helicóptero de ataque Eurocopter Tigre. El Eurocopter Tigre es un helicóptero de ataque de 4 palas que entró en servicio por primera vez en 2003. El desarrollo del Tigre comenzó durante la Guerra Fría y se pensó inicialmente como una plataforma de helicóptero antitanque, evolucionando posteriormente como un helicóptero de ataque multirol. En el diseño del Tigre han sido minimizadas las firmas de la aeronave, visual, radar, infrarroja y de sonido. Esto lo hace el mejor helicóptero de combate fabricado en Europa. El helicóptero, según su misión, puede ser artillado con una ametralladora calibre 50 o un cañón de 20 mm, cohetes de 70 mm, misiles antitanque como los Spike, Hellfire y el Euromisil Hot-3 y misiles aire-aire Stinger y Mistral. El blindaje del Tigre está hecho de un compuesto especial que le permite resistir el fuego directo de un cañón automático de 23 mm. Actualmente, el ejército de tierra francés opera 67 de estos helicópteros. 2. Cazabombardero Mirage 2005 Mark II. El Mirage 2005 Mark II es una versión con un paquete de actualizaciones que Dassault implementó para los Mirage 2005 de Francia.
Las mejoras incluyen un enlace de datos para guiado de los misiles aire-aire MICA-ER, la incorporación del contenedor con sensor infrarrojo de barrido frontal FLIR y un nuevo radar de apertura sintética todo tiempo, Thales RDY-2, con capacidad aire-tierra mejorada. La aviónica fue actualizada con pantallas de color con mayor resolución, un nuevo sistema de navegación inercial Thales Totem 3000 con giroscopio láser y capacidad GPS añadida. Otras mejoras incluyen un equipo digital de contramedidas, nuevos sensores de largo alcance y una pantalla montada en el casco del piloto, así como sensores ópticos e infrarrojos para identificación amigo-enemigo, etc. Actualmente Francia opera alrededor de 100 aviones Mirage 2000, de los cuales solo 55 aviones Mirage 2000D fueron modernizados. Todos los Mirage 2000 serán retirados del servicio en el 2030. 1. Dassault Rafale. El Dassault Rafale, ráfaga en francés, es un caza polivalente de generación 4.5, bimotor de peso medio, con una configuración de ala en delta y canards, que incorpora un avanzado equipo electrónico y una nueva generación de armamento, con un buen rendimiento de vuelo a media y baja altitud, donde el aire es más denso, húmedo y pesado, con una mayor ventaja para misiones de ataque tierra y ataque naval, y puede ser embarcado en portaaviones en su variante Rafale M. El Rafale es el caza más moderno fabricado en Francia. Realizó su primer vuelo el 4 de julio de 1986, entrando en servicio en el Ejército del Aire francés a finales del año 2000 y más tarde en la aviación naval francesa. Los cazas están equipados con dos motores turbofan SMECA M88-4E que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 1912 km por hora, con un alcance en ferry de 3700 km, su radio en combate equipado con 3 tanques de combustible externos, 5700 litros de combustible combinados, es de 1850 km, pudiendo aumentarlo gracias a su capacidad de reabastecimiento aéreo. Se dice que los motores M88 le permiten al Rafale volar a velocidades supersónicas sin necesidad de activar la postcombustión. El Rafale tiene como sensor principal el radar AESA RBE2-AA que entró en servicio en el 2013, el cual tiene un rango de detección de más de 200 km. Otro sensor del Rafale es el sistema de búsqueda y seguimiento por infrarrojos frontales IRST, denominado como Sector Frontal Optrónico o SF por sus siglas en francés, el cual puede detectar objetivos aéreos a una distancia de hasta 100 km. El Rafale también cuenta con el sistema de protección y evitación de línea de fuego o Spectra, que es un sistema de guerra electrónica totalmente interno. El conjunto completo de guerra electrónica integrada Spectra proporciona detección, identificación y localización precisa de largo alcance de amenazas de infrarrojos, radiofrecuencia y láser. El sistema incorpora advertencia de radar, advertencia láser y advertencia de aproximación de misiles para la detección de amenazas, además de un bloqueador de radar de matriz en fase y un dispensador de señuelos para contrarrestar las amenazas. También incluye una unidad de gestión dedicada para la fusión de datos y la decisión de reacción. El Rafale tiene internamente un cañón automático GIAT-30 M791 de 30 mm con 125 proyectiles y tiene un total de 14 puntos duros donde llevar el armamento con una capacidad de 9.500 kg. Para el combate aire-aire puede ser artillado con misiles de muy largo alcance MBDA Meteor, misiles de medio alcance MICA-EM y MICA-IR y misiles de corto alcance R550 Magic. Para el ataque tierra cuenta con los misiles de crucero MBDA Apache, misiles de crucero Strong Shadow, munición inteligente Hammer y misiles aire-tierra AS-30L. Para el ataque naval cuenta con los misiles Exocet AM-39 Block 2 y para la disuasión nuclear cuenta con los misiles de crucero ASMPA. Buques. 9. Fragatas de tamaño intermedio, FTI. El Ministerio de Defensa de Francia anunció el 21 de abril de 2017 la firma de un contrato con los astilleros de CNS para el desarrollo y la construcción de 5 fragatas de tamaño intermedio, FTI, destinadas a la Armada Francesa.
En 2019 se cortó el acero de la primera fragata de la clase, colocándose su quilla el 17 de diciembre de 2021, siendo botada el 7 de noviembre del 2022. Se espera que esta primera fragata entre en servicio con la Marina francesa en el año 2024. El costo de esta primera unidad será de unos 420 millones de euros. Las FTI se beneficiarán de las últimas tecnologías digitales y serán dotadas con la última generación de sistemas de combate, proporcionando una gran rapidez de análisis táctico, toma de decisiones y desarrollo de armas, pudiendo evolucionar durante un periodo de casi 40 años. Las FTI tendrán un desplazamiento a plena carga de 4.460 toneladas, un largo de 122 metros y un ancho de 17,7 metros. Su sensor principal será el radar AESA Thales Seafarer y la sonda de casco Klinger Mark 1115 y sonda remolcada Captas 4. Como armamento lleva 8 misiles antibuque Exocet MM-40 Block 3C, 2 VLS Silver A-50 de 8 celdas para 16 misiles tierra-aire MBDA Aster 15 y Aster 30, 2 tubos dobles para torpedos MU-90. Asimismo lleva un cañón naval Super Rapid de 76 mm y 2 cañones de 20 mm. Tiene cubierta para operar con un helicóptero de guerra naval NH-90. 8. Submarinos clase Rubis. La clase Rubis es una clase de 6 submarinos nucleares de ataque franceses de primera generación. Esta clase está diseñada para la guerra submarina, la vigilancia de convoyes y la inteligencia electrónica. Todos los submarinos de la clase, excepto Casabianca, llevan el nombre de Piedras Preciosas. Estos submarinos desplazan 2.600 toneladas estando sumergidos. Tienen una eslora de 73,6 metros y una manga de 7,6 metros. Su velocidad es de 25 nudos. Su autonomía es prácticamente ilimitada gracias a sus reactores nucleares de agua a presión CAS-48 y puede operar a una profundidad de hasta 300 metros. Como armamento lleva 4 tubos de lanzatorpedos de 533 mm, 21 pulgadas y tiene una capacidad para llevar 14 torpedos F-17 Mod 2 o bien 14 misiles antibuque Exocet SM-39 y minas navales. Estos submarinos fueron recibidos por la Marina francesa entre 1983 y 1993. De los 6 submarinos fabricados originalmente, 4 aún permanecen en servicio actualmente. 7. Fragatas clase Lafayette. La clase Lafayette, también conocida como FL-3000 por fragata ligera de 3.000 toneladas o FLF por fragata ligera furtiva, es una clase de fragatas de uso general construidas por DCNS en las décadas de 1980 y 1990 y todavía operadas por la Armada francesa en la actualidad. Los barcos se conocían originalmente como fragatas furtivas, debido a su diseño furtivo único en ese momento. Su sección transversal de radar reducida se logra mediante una superestructura limpia en comparación con los diseños convencionales, lados en ángulo y material absorbente de radar. Un material compuesto de madera y fibra de vidrio tan duro como el acero, liviano y resistente al fuego. La mayoría de los barcos de combate modernos construidos desde la introducción de la clase Lafayette han seguido los mismos principios de sigilo. Las fragatas tienen un largo de 125 metros y ancho de 15,4 metros y desplazan 3.200 toneladas. Su armamento comprende un cañón TR de 100 mm y 2 cañones F2 de 20 mm. Las fragatas fueron modernizadas para operar más allá del año 2023, con 8 misiles antibuque Exocet MM-40 Block 3C y un sistema antiaéreo Sadral con misiles tierra-aire Mistral Mk3. Asimismo, las fragatas operan con un helicóptero naval NH-90 para el apoyo a las operaciones antisubmarino y antisuperficie. 6. Portahelicópteros de la clase Mistral. La clase Mistral es una clase de 5 buques de asalto anfibio, también conocidos como portahelicópteros, en servicio en las marinas francesa y egipcia, 3 buques en Francia y 2 buques en Egipto, referidos como buques de proyección y mando,
Un barco de la clase Mistral es capaz de transportar y desplegar 16 helicópteros NH-90 o helicópteros de ataque Tigre, 4 barcazas de desembarco, hasta 70 vehículos incluyendo un batallón de 40 carros Leclerc y 450 infantes de marina. Los barcos están equipados con un hospital con 69 camas y son capaces de servir como parte de una fuerza de respuesta de la OTAN o con las fuerzas de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas o la Unión Europea. Estos buques tienen las siguientes características: desplazamiento a plena carga de 32.300 toneladas, largo de 199 metros y ancho de 32 metros, cuenta con un sistema antiaéreo y antimisil Sinbad RC, tiene una velocidad máxima de 18 nudos y un alcance de 10.800 millas náuticas. En caso de emergencia, el buque puede embarcar hasta 900 personas. Este buque es capaz de operar con hasta 6 helicópteros de forma simultánea en su cubierta de vuelo. 5. Portaaviones Charles de Gaulle. El portaaviones Charles de Gaulle es el buque insignia de la Marina Nacional de Francia. Es el primer buque de superficie francés propulsado por energía nuclear. El buque usa un complemento aéreo de Dassault Rafale M y E-2C Hawkeye. El buque desplaza 42.000 toneladas a plena carga. Tiene un largo de 261,5 metros y un ancho de 64,36 metros. Su velocidad máxima es de 27 nudos y su autonomía es prácticamente ilimitada gracias a sus reactores nucleares. Es un portaaviones tipo Catobar y usa el mismo tipo de catapultas que los portaaviones de la clase Nimitz. Las catapultas de vapor C-13-3 de 75 metros son capaces de lanzar todo tipo de aviones de hasta 22 toneladas de peso a una velocidad de 300 km por hora, a un ritmo de un avión cada 30 segundos. La defensa del buque está confiada en 4 lanzadores verticales Silver, con 8 celdas cada uno y que albergan el misil antiaéreo Aster 15. Cuenta con 2 lanzadores verticales por banda, 2 lanzadores sextuples Satral igualmente por ambas bandas, más 4 lanzadores dobles Mistral, también en ambas bandas. Cuenta con contramedidas de señuelos antiaéreos Sagai y LAD y montajes antisubmarinos SLAT. Además está equipado con un total de 7 radares, cada uno de ellos por una función distinta. 4. Submarinos clase Barracuda. La clase Barracuda es un nuevo submarino de ataque nuclear diseñado por el constructor naval francés DCNS para la Marina francesa. Es el más moderno submarino construido en Francia. Está equipado con los misiles de crucero Escalap naval de largo alcance, más allá de los 1000 kilómetros, contra objetivos estratégicos en tierra. Sus misiones de batalla incluyen antisuperficie y guerra antisubmarina, ataque a tierra, recopilación de inteligencia, gestión de crisis y operaciones especiales con comandos anfibios. Su armamento además comprende 4 tubos de 533 milímetros para torpedos pesados F-21. Para ataque antisuperficie cuenta con misiles Exocet SM-39 Block 2, misiles superficie-aire A3SM Mika y minas navales FG-29. Francia planea fabricar 6 de estos submarinos. El primero de ellos, denominado como Suffren, entró en servicio el 6 de noviembre del 2020 y alcanzó su capacidad operativa completa el 3 de junio del 2022. El segundo submarino de la clase fue botado el 9 de septiembre del 2022. Cada submarino de esta clase tiene un desplazamiento de 4.765 toneladas en superficie y 5.300 toneladas en inmersión. Su longitud es de 99,5 metros y un diámetro de 8,8 metros. Su velocidad es de 25 nudos y está tripulado por 60 personas. Su autonomía es ilimitada gracias a sus reactores nucleares, pero solo disponen de espacio para 70 días de víveres. 3. Fragatas clase Aquitaine. Las fragatas clase Aquitaine fueron desarrolladas como parte del programa de fragatas FREN multimisión franco-italiana. Hay 2 variantes de la fragata, uno de ellos son fragatas de propósito general y la otra variante está optimizada en guerra antisubmarina. Estos buques de guerra franco-italianos han mejorado las características de sigilo.
El radar primario es el Celix MFRA, multifuncional radar activo de elementos en fase. Es capaz de detectar blancos aéreos en un rango de más de 400 kilómetros. Tiene 16 celdas de lanzamiento vertical VLS para misiles Aster 15 y Aster 30. El Aster 15 tiene un alcance de unos 30 kilómetros, mientras que el misil Aster 30 tiene un rango de alrededor de 120 kilómetros. Las fragatas están equipadas con un cañón Otto Breda de 127 mm y un cañón Otto Melara de 76 mm. Para la lucha antibuque están armados con 8 misiles antisuperficie ataque a tierra MBDA Exocet MM40 Block 3C. Estos misiles tienen un rango de alcance de alrededor de 200 kilómetros. La variante ASW antisubmarino están armados con 4 misiles antisubmarino Milas y solo 4 misiles antibuque. También hay 2 lanzadores de torpedos ligeros MU-90. Tienen un desplazamiento de 6.000 toneladas, eslora de 142 metros, alcanzan una velocidad máxima de 27 nudos. Su autonomía es de 6.000 millas náuticas a 15 nudos. 2. Fragatas clase Horizon. La clase Horizon es un proyecto de colaboración multinacional para producir un nuevo modelo de fragata antiaérea. El proyecto recibe el nombre de Horizonte en Italia, en donde además es considerado un destructor, y Horizon en Francia, donde se le considera una fragata. La clase Horizon, para cumplir con su misión, está armado con 8 misiles antibuque Exocet MM40 Block 3C, un lanzador vertical de misiles Silver A50 con 32 misiles Aster 30 y 16 misiles Aster 15. Los Aster 30 tienen un alcance de 120 kilómetros, mientras que los Aster 15 tienen un alcance de 30 kilómetros. 2 lanzadores dobles de torpedos MU-90. Los buques tienen un desplazamiento de 7.050 toneladas, una eslora de 152,8 metros y una manga de 20,3 metros. Su velocidad máxima es de 29 nudos o 54 km por hora. Su autonomía es de 7.000 millas náuticas a 18 nudos. El buque fue diseñado desde sus inicios para reducir su firma radárica, acústica y de infrarrojos. Francia opera 2 de estas fragatas. 1. Submarinos clase Le Triomphe. La clase Le Triomphe es el nombre de la clase de submarinos de nueva generación de propulsión nuclear SNLE-NG de la Marina Nacional Francesa. Estos submarinos de misiles balísticos entraron en servicio en 1997, 1999, 2004 y 2010. Proporcionan actualmente el componente oceánico de disuasión nuclear de la Marina Francesa. Estos submarinos desplazan sumergidos 14.335 toneladas, tienen una eslora de 138 metros y manga de 12 metros, cuentan con un reactor de agua a presión K-15, su velocidad es de más de 25 nudos y pueden operar a 400 metros bajo el nivel del mar. Su armamento comprende 16 misiles balísticos intercontinentales M45 o M51 con ojivas TN-75, 4 tubos de torpedos de 533 mm 21 pulgadas para torpedos F-17 y misiles antibuque Exocet SM-39, lanzables mientras los submarinos están sumergidos. Blindados. 7. Blindado multifunción Serval. El vehículo blindado multirol ligero VBMR-L Serval es un vehículo blindado multifunción 4x4 fabricado por la empresa estatal francesa Nexter Systems en colaboración con el proveedor de soluciones de movilidad Texelis. Es una versión ligera del VBMR Griffon. El Serval se puede utilizar para transportar unidades de infantería ligera, inteligencia y reconocimiento en zonas de contacto en el campo de batalla. El ejército francés adquirió 489 de estos blindados en el 2018 para entrar en servicio hasta el año 2025 y para el 2030 el número de blindados en servicio aumentará a las 978 unidades.
Nexter es responsable de construir el chasis blindado e integrar los sistemas, mientras que Texelis proporciona ejes y trenes de transmisión para paquetes de movilidad. La solución de transmisión proporciona una mayor movilidad en entornos desafiantes y mejorará la protección. Las pruebas de la plataforma comenzaron en 2019 y las entregas comenzaron en el 2022. El vehículo tiene un peso bruto de 17 toneladas y puede alcanzar una velocidad máxima de 90 km por hora con una autonomía máxima de 600 km. 6. VBMR Griffon. El VBMR Griffon es un vehículo blindado multifunción francés que reemplazará al blindado VAB en el ejército de Francia. El vehículo se basa en un chasis de camión comercial todoterreno 6x6. La empresa fabricante planea hasta 6 versiones del Griffon, pero actualmente solo se han desarrollado 5 de estos: transporte blindado de personal, puesto de mando, ambulancia, observador de artillería y una versión ligera para reconocimiento con tracción 4x4, ordenados en el primer tramo. El Griffon tiene un peso de combate de 25 toneladas, una tripulación de 2 más 8 soldados de infantería. Como armamento lleva una estación remota de armas donde puede llevar una ametralladora de 7,62 mm, 12,7 mm o unas granadas automático de 40 mm. Opcionalmente se le pueden montar 2 misiles guiados antitanque MMP. También lleva 8 lanzadores de granadas de humo para autoprotección. Su motor de 400 HP de potencia le permite alcanzar una velocidad máxima de 110 km por hora. El vehículo tiene un sistema de sobrepresión para mantener la protección constante del compartimiento de tropas contra amenazas químicas, biológicas y radiológicas. 5. Blindado antiminas Arabis. El Arabis es un vehículo de transporte de infantería desarrollado y construido por la empresa francesa Nexter. El chasis del Arabis se basa en el chasis del Unimog U5000. El Arabis se puede equipar para una variedad de funciones que incluyen vehículo de patrulla, ambulancia y vehículo de mando y control. El Arabis fue diseñado teniendo en cuenta la protección contra minas, artefactos explosivos improvisados y proyectiles antiblindaje de 14,5 mm y ráfagas de artillería de 155 mm, cumpliendo con todas las especificaciones SANAG 4596 nivel 4. Como muchos otros vehículos protegidos contra minas, el Arabis se construyó con un casco en V destinado a desviar la mayor cantidad de energía posible de las detonaciones debajo del vehículo. Nexter ha patentado el blindaje del casco modular utilizado en el Arabis con el nombre de SAFEPRO. El vehículo ha sobrevivido a detonaciones de 50 kg de TNT a una distancia de 5 metros en las pruebas. El armamento principal del Arabis se encuentra en una estación de armas remota que puede montar una ametralladora de 12,7 mm o un cañón M621 de 20 mm, según lo requiera la misión. El Arabis es capaz de alcanzar una velocidad de 100 km por hora en carretera y su alcance es de 750 km. Sin preparación, el vehículo puede vadear hasta 1 metro de agua. El Arabis tiene una tripulación de 2 y transporta a 6 soldados con equipo completo. El Arabis está en servicio con Francia, Arabia Saudí y Gabón. 4. Vehículo blindado de combate de infantería VBCI-VPC. El VBCI-VPC es un vehículo blindado 8x8 de origen francés. Está diseñado para operar día y noche bajo amenazas de fuego de artillería y las armas de infantería enemigas en entornos NBC, nuclear, biológico, químico, al tiempo que se garantiza la supervivencia del personal a bordo. Tiene una tripulación de 3 y transporta a 9 soldados. Probado en combate, el VCI aumenta claramente las capacidades de la infantería en términos de movilidad, protección, observación y ataque. La versión VPC, vehículo de protección de convoyes, está armado con una torreta con cañón automático de 25 mm. Como armamento secundario lleva una ametralladora MAG de 7,62 mm. Tiene un peso de combate de 28,5 toneladas, según la versión y el nivel de protección elegido. Una velocidad máxima de 100 km por hora y una autonomía de 750 km. Francia también desarrolla el VCI-2 equipado con un motor más potente, blindaje adicional y un nuevo cañón de 40 mm, lo que hace que este nuevo vehículo tenga un peso de combate de 32 toneladas. 3.
Cazacarros AMX-10RC. El AMX-10RC es un cazacarros de ruedas construidos por Fiat entre los años 1976 y 1999, principalmente para el ejército francés, siendo exportado posteriormente a otros países como Marruecos, Qatar y Ucrania. El AMX-10RC es una versión del vehículo de combate de infantería AMX-10P, pero fuertemente armado. El AMX-10RC no debe ser confundido con el AMX-10P. Ambos comparten componentes de automoción, pero poseen roles y asignaciones completamente diferentes en el campo de batalla. El AMX-10RC es anfibio y posee una enorme movilidad. Por lo general se utiliza para misiones de reconocimiento en ambientes peligrosos o para apoyo de fuego a la infantería. Para ello está equipado con un cañón de 105 mm y como arma secundaria lleva una ametralladora de 7,62 mm o 12,7 mm. Cuenta con un motor de 259 caballos de fuerza que le dan una velocidad máxima de 85 km/h y una autonomía de 800 km. Es tripulado por 4 personas, un conductor, un artillero, un cargador y un comandante. 2. Blindado de reconocimiento EBRC Jaguar. El EBRC Jaguar es un vehículo blindado de reconocimiento y combate francés que sustituirá al VCAC VAB equipado con misiles HOT, el cazacarros MX-10RC y el vehículo de combate ERC-90 Sagail del ejército francés. El vehículo está construido con protección de blindaje Stanag 4569 nivel 4, lo que le brinda defensa contra rondas perforantes de 14,5 mm, astillas de proyectiles de artillería de 155 mm y explosiones de minas de 10 kg. Las defensas electrónicas incluyen un dispositivo de interferencia activa, tales Grob Barrage, para contrarrestar los IED, iniciales en inglés de artefactos explosivos improvisados, dos conjuntos del sistema de alerta de misiles Antares, un sistema de bloqueo activo TDA y un localizador de disparos Metravit Pilar V montado en el casco. El Jaguar también está protegido contra amenazas químicas, biológicas y radiológicas. Lleva como arma principal un cañón CT-40 de 40 mm que tiene un alcance de 1500 metros. También está equipado con dos lanzadores de misiles antitanque MMP. También lleva una ametralladora a control remoto de 7,62 mm montada en la parte superior de la torreta y 8 granadas de humo. El Jaguar tiene un peso de combate de 25 toneladas. Su tripulación es de 3, conductor, comandante y artillero. Cuenta con un motor de 500 HP de potencia, lo cual le permite alcanzar una velocidad máxima de 90 km/h. 1. Tanque principal de batalla AMX-56 Leclerc. El AMX-56 Leclerc es el tanque de guerra principal del ejército francés. El Leclerc está equipado con un cañón Fiat del calibre 120 mm y de animaliza. Tiene un sistema de carga automática único que fue específicamente diseñado para él. La recarga automática de Leclerc permite una cadencia de fuego de 12 disparos por minuto. Puede disparar mientras se desplaza a una velocidad de 50 km/h a un objetivo a 4 km de distancia. El Leclerc también está equipado con una ametralladora coaxial de 12,7 mm y una ametralladora antiaérea por control remoto de 7,62 mm. El blindaje del Leclerc es de solo 600 mm y una mezcla de titanio y tungsteno. El Leclerc tiene una velocidad máxima de 80 km/h con una autonomía de 550 km, ampliable a 650 km con tanques externos. El tanque acelera de 0 a 32 km/h en 5 segundos. Aparte de Francia, este tanque ha sido exportado a Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Fuerzas especiales. 5. RAID de Francia. El RAID es una unidad de élite de la Policía Nacional Francesa. Su nombre tiene que ver con la palabra raid, que designa un asalto militar.
Posteriormente, y por retroagronomía, se derivó un nuevo significado a las iniciales, dando lugar a Gescher, Assistance, Intervention, Disuasión, en español, investigación, asistencia, intervención, disuasión. Fue creado después de los atentados del Metro de París en 1985. Participa en la Unidad de Coordinación de la Lucha Antiterrorista y tanto como los grupos de intervención de la Policía Nacional, forma parte de las fuerzas de intervención de la Policía Nacional Francesa. Interviene principalmente en situaciones de máxima gravedad cuando se requieren técnicas y medios específicos para neutralizar individuos peligrosos. Su papel es mayor en situaciones de crisis como secuestros de rehenes, fugitivos atrincherados o detenciones de delincuentes peligrosos. También contribuyen con las unidades dedicadas a la lucha antiterrorista, especialmente en labores de seguimiento e información de grupos o personas susceptibles de cometer actos terroristas en suelo francés. 4. Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional, GIGN. El Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional, comúnmente abreviado GIGN, es una de las unidades antiterroristas más respetadas en el mundo. Al igual que otras muchas fuerzas similares en Europa y el resto del planeta, se formó tras la terrible masacre de deportistas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Las principales misiones de la GIGN son las operaciones de antiterrorismo, el rescate de rehenes y la asistencia a los gendarmes franceses en arrestos de alto riesgo. La GIGN es por lo tanto una unidad de enorme movilidad y puede presentarse en cualquier parte de Francia en menos de 2 horas, lista para la acción. Están entrenados para inserciones por aire, tierra y agua. Desde su creación, el grupo ha participado en unas 1000 operaciones, liberación de 500 rehenes, arresto de 1000 sospechosos y una docena de terroristas muertos. La unidad ha considerado a 2 miembros como muertos en acción y 7 durante el entrenamiento. 3. Comando Paracaidista del Aire número 10. El Comando Paracaidista del Aire número 10, CPA-10 de la Fuerza Aérea Francesa, es una unidad de respuesta asignada principalmente para el empleo con el Comando de Operaciones Especiales, COS. Tiene capacidades significativas en las áreas de inteligencia y operaciones del estilo comando. Sus misiones tienen como objetivo principal facilitar la participación de los recursos aéreos en profundidad. El CPA-10 se especializa en designación de objetivos y ataques aéreos de orientación, la incautación y el restablecimiento de zonas aeroportuarias, marcar zonas seguras de aterrizaje para aeronaves y personal en zonas de conflicto, misiones de antiterrorismo y liberación de rehenes y evacuación de nacionales, el reconocimiento o destrucción de objetivos en profundidad, búsqueda y rescate en combate, patrullas externas y protección de instalaciones aeroportuarias en zonas de combate. Esta unidad es muy selectiva en cuanto al personal que desee pertenecer al CPA-10. Cada miembro sigue varios cursos de especialización individual, paracaidismo militar, francotirador, transmisiones, primeros auxilios, etc. 2. 13º Regimiento de Dragones Paracaidistas. El 13º Regimiento de Dragones Paracaidistas, o 13º RDP, es un regimiento de paracaidistas integrados en las Fuerzas Especiales del Ejército francés, parte del Comando de las Fuerzas Especiales EG, constituido en la forma de un regimiento de dragones, es decir, infantería montada en el momento, en 1676. Este regimiento de caballería, uno de los más antiguos, tomó el nombre de 13º Regimiento de Dragones durante la reorganización de 1791. Se transformó en una unidad blindada equipada con tanques en 1936 y luego en una unidad de paracaidistas en 1952, especializado en inteligencia desde 1963. Su especialidad es la inteligencia humana profunda. Sus misiones son adquirir la inteligencia en cualquier momento y en cualquier lugar por medio de pequeñas unidades autónomas y discretas, capaces de posicionarse más cerca de la información que se va a adquirir y transmitirla. Para este tipo de misión, las unidades del 13º RDP practican lo que se llama caches, es decir, operaciones de camuflaje en lugares de vida destinados a la observación y la transmisión.
Para la inteligencia en entornos urbanos también hace uso de drones especialmente adaptados para estas tareas. El regimiento es formalmente responsable de la inteligencia estratégica de las Fuerzas Armadas francesas. 1. Comando Hubert, Francia. El Comando Hubert es uno de los 7 comandos de la Marina de Guerra francesa. Se especializa en acción subacuática y acciones antiterroristas marítimas y se compone de nadadores de combate. Es la única unidad de nadadores de combate en el ejército francés y también entrena nadadores para otras unidades militares o servicios estatales, como la Dirección General de Seguridad Exterior. El Comando Hubert cuenta con alrededor de 100 hombres y está dividido en 2 compañías. La primera compañía se divide en 4 secciones o escuadrones. La sección A es responsable del soporte operacional de la unidad y alinea a las tripulaciones de las naves semirrígidas. La sección B es responsable de la lucha contra el terrorismo marítimo, un escuadrón con la capacidad de operar bajo el agua. Ellos trabajan en estrecha colaboración con el GIGN. La sección C consiste en equipos de PSM, propulsores submarinos. Su misión es llevar a los equipos de nadadores frente al objetivo de un buque de superficie o un submarino. La sección D es responsable del reconocimiento y apoyo. Su misión es el canal submarino y el reconocimiento de playas. La segunda compañía sirve como una unidad de soporte y funciona como una base trasera. Está organizado en varias divisiones tales como transmisiones, energía, propulsión, comisionado, entrevista y conducción de barcos.